Me llamo Susana, tengo 32 años, y durante mucho tiempo creí que mi familia vivía conmigo porque me quería de verdad. La realidad la descubrí por pura casualidad. Mi mamá olvidó colgar una llamada, y ahí escuché a mi papá decir, con una frialdad que todavía me cuesta recordar: vivir con Susana es horrible, pero nos conviene quedarnos por el dinero. Después escuché a mi mamá: es tan agarrada. Ya me cansé de tener que pedirle dinero y andarle explicando para qué lo quiero. Y luego la risa de mi hermana Verónica: Susana solo sirve porque tiene dinero. Sin eso, no es nadie. Me quedé congelada frente a mi computadora, el teléfono pegado al oído, el cuerpo entumecido. No podía moverme. En ese instante comprendí que las personas a quienes les había dado casa, comida, seguridad y respaldo me veían simplemente como una cuenta bancaria con nombre. Trabajaba como programadora en una empresa tecnológica grande con oficinas en Santa Fe, Ciudad de México. Tenía un puesto sólido, buen sueldo y años de esfuerzo detrás de mí. 3 años antes me había divorciado. Mi exesposo y yo cerramos un acuerdo económico favorable por la venta de los bienes compartidos. Y con ese dinero compré una casa amplia en la zona poniente de la ciudad, sin necesidad de un crédito pesado. En ese momento sentí que estaba haciendo algo bueno. Mis papás ya no vivían con la misma comodidad de antes. Mi hermana seguía intentando sacar adelante su negocio, y yo tenía espacio de sobra, así que compré esa casa y los invité a vivir conmigo. Mi papá, Ernesto, se había jubilado antes de tiempo. Tenía 61 años, pero insistía en que ya había trabajado suficiente y merecía descansar. Mi mamá, Rosario, jamás había trabajado fuera de casa, al menos no desde que yo tengo memoria. Y Verónica, mi hermana mayor, de 35 años, llevaba años intentando levantar un negocio de jabones artesanales. Al principio sonaba prometedor: jabones hechos a mano, empaques bonitos, ventas por internet, bazares de diseño, mercados orgánicos de fin de semana. Pero nunca despegó del todo. Siempre estaba a punto de relanzarse. Siempre necesitaba otra campaña, otro diseño, otro lote de insumos, otro fotógrafo, y siempre terminaba igual: sin ventas suficientes y con Verónica pidiéndome más dinero. Yo sostenía la casa entera: predial, mantenimiento, luz, agua, gas, internet, despensa, reparaciones, salidas familiares. A mi mamá le había dado una tarjeta adicional para emergencias del hogar porque confiaba en ella. Cuando se le pasaba el presupuesto de compras, yo cubría la diferencia. Cuando Verónica necesitaba materiales, empaques o publicidad, también pagaba. Apenas el mes anterior le había dado 35,000 pesos para una supuesta campaña que, según ella, ahora sí iba a despegar el negocio. Mi sueldo era alto para los estándares de México porque trabajaba con clientes internacionales y recibía bonos, pero no era un pozo sin fondo. Yo lo sabía perfectamente. Ellos parecían no querer saberlo. Una tarde de junio, en plena temporada de lluvias, estaba en la oficina terminando unas líneas de código. Llevaba horas revisando un error en el sistema cuando sonó mi celular. Era mi mamá. «Hola, hija», dijo con su tono habitual. «Estaba pensando qué preparar de cena. ¿Se te antoja pollo en salsa o pasta?» «Lo que se te haga más fácil, mamá. No soy exigente». Platicamos unos minutos de trivialidades. Algo de la televisión, una anécdota del súper, que una vecina había discutido con el vigilante por un paquete. Luego dijo que debía irse. «Bueno, hija, te dejo. Ahorita nos vemos». «Sí, mamá, nos vemos en la noche». Pero no colgó. Escuché ruidos, como si hubiera dejado el celular sobre la mesa de la cocina. Al principio pensé en colgar yo misma, pero entonces oí la voz de mi papá. «Ya no soporto vivir con Susana», dijo. «Pero mientras pague todo, nos conviene quedarnos». No lo dijo con enojo, tampoco en broma. Lo dijo de manera plana y seca, como si estuviera comentando el clima. Después habló mi mamá. «Es tan agarrada. Me tiene harta eso de pedirle dinero y andarle explicando en qué lo quiero gastar». Sentí que algo se rompía por dentro. Luego escuché a Verónica reírse. «Susana solo vale por su dinero. Sin eso es un cero a la izquierda». La oficina seguía exactamente igual. Teclados, voces, mi monitor encendido. Pero para mí, todo se había apagado. Ellos continuaron hablando, quejándose de mí, de la casa, de que yo hacía preguntas antes de soltar el dinero, de que preferirían que simplemente les depositara sin opinar. Mi mamá dijo que yo había cambiado desde el divorcio. Mi papá comentó que me sentía superior por ganar bien. Verónica me llamó controladora y aburrida. Finalmente la llamada se cortó. Me quedé sentada mucho tiempo. La pantalla de mi computadora se apagó por inactividad, y en el reflejo pude verme la cara pálida, los ojos fijos, la boca apretada. Empecé entonces a pensar en mi infancia. Mis papás siempre habían puesto a Verónica primero. Cuando ella quiso clases de baile, las pagaron aunque el presupuesto no alcanzara. Cuando yo entré a la universidad, apenas lo celebraron,
ocupados como estaban ayudándola con su primer intento de convertirse en bloguera de moda. Antes de los jabones había sido el blog, y antes del blog, un curso. Siempre otra idea, siempre una nueva Verónica que necesitaba respaldo. Yo, mientras tanto, trabajaba de noche durante la universidad. Hacía páginas web, reparaba computadoras, tomaba encargos de programación para cubrir colegiaturas, transporte y libros. Verónica probaba una idea, se cansaba y arrancaba con otra. Ese día salí temprano del trabajo. Entre la lluvia de la tarde, la salida de Santa Fe y el tráfico lento, manejé casi en automático. Al llegar, todos estaban en la sala. Mi papá viendo televisión con el control en la mano, mi mamá hojeando una revista, Verónica recostada en el sillón con el celular en las manos. «Llegaste temprano», dijo mi mamá. «Me duele mucho la cabeza. Voy a acostarme. ¿No vas a cenar?» «No, no tengo hambre». Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Me acosté mirando el techo, repitiendo una y otra vez lo que había escuchado. No lloré de inmediato. Estaba demasiado impactada. El llanto llegó después, ya de noche, con la casa en absoluto silencio. A la mañana siguiente actué con normalidad. Preparé el desayuno de siempre. Huevos revueltos, pan tostado, fruta y café. Los observé comer. Mi papá revisaba noticias en su tableta. Mi mamá insinuaba que necesitaba una bolsa nueva para una comida familiar. Verónica apenas miraba Instagram. Los tres se comportaban como si nada hubiera pasado, como si el día anterior no hubieran dicho que yo era horrible, egoísta y útil solo por mi dinero. Durante las siguientes 2 semanas empecé a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Mi papá me preguntaba demasiado sobre mis finanzas. ¿Cuánto ganaba? ¿En qué banco tenía mis ahorros? ¿Si invertía en fondos o instrumentos? Antes lo interpretaba como interés genuino en mi estabilidad. Ahora me preguntaba si solo calculaba cuánto podía sacarme. Mi mamá regresaba de sus salidas con bolsas caras, a veces de Palacio de Hierro, a veces de boutiques en Polanco. Mascadas, zapatos, cremas, perfumes, siempre en descuento, según ella. Empecé a dudarlo. Verónica llevaba meses sin trabajar en serio, insistiendo en que su negocio estaba en pausa estratégica mientras preparaba un relanzamiento. Pero seguía pidiéndome dinero. 9,000 para publicidad, 18,000 para empaques nuevos, 12,000 para fotos de producto. Nunca terminaba. Me reuní con mi amiga Paula en una cafetería cerca de Reforma. Ella era abogada, más enfocada en temas civiles que bancarios, pero sabía por dónde empezar. Éramos amigas desde la universidad. Le conté todo, la llamada, lo que escuché, cómo se comportaban, las dudas que había empezado a tener. Paula escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dejó su taza sobre la mesa. Tienes que protegerte, Susana, de tu propia familia, sobre todo de ellos. Empieza a documentar todo. Fechas, cantidades, comentarios. Revisa tus cuentas con cuidado, cambia contraseñas y no les digas nada todavía. Esa noche comencé a tomar notas en mi celular. Cada comentario extraño, cada petición de dinero, cada gasto que no cuadraba. Después me senté frente a la computadora y revisé estados de cuenta, tarjetas y movimientos bancarios. Ahí encontré lo que me faltaba. Cargos raros en mi tarjeta, una cena de más de 10,000 pesos en un restaurante donde nunca había estado, compras por 45,000 pesos en Palacio de Hierro que yo no había hecho, suscripciones a plataformas que ni siquiera usaba. Después entré a la cuenta que usábamos para los gastos de la casa. Mis papás tenían acceso para pagar servicios, comprar despensa y resolver emergencias domésticas. Yo la había abierto porque confiaba en ellos. Con las manos temblando, revisé los movimientos. Decenas de transferencias, algunas de varios miles, otras de decenas de miles de pesos, todas hacia una cuenta que no reconocía. Los conceptos decían servicios de consultoría, gastos varios, proveedores, apoyo. Abrí los detalles del destinatario. Era una cuenta empresarial a nombre de Verónica. Me quedé mirando la pantalla. Mis papás habían estado sacando dinero de la cuenta familiar para transferirlo al negocio de mi hermana sin decirme absolutamente nada. No eran 2 o 3 movimientos aislados, sumadas. Esas transferencias superaban los 300,000 pesos en menos de un año. Sentí rabia, pero también una vergüenza profunda, no por lo que ellos habían hecho, sino porque yo lo había permitido sin darme cuenta. Había confundido familia con confianza ciega, amor con obligación. Necesitaba más claridad. ¿No quería confrontarlos apoyada solo en una llamada accidental y unos estados de cuenta? Necesitaba saber qué decían cuando yo no estaba presente. Confirmar si lo que había escuchado era un mal momento pasajero o la forma real en que hablaban de mí. Compré por internet una grabadora pequeña activada por voz, de esas que se usan en juntas o clases. Llegó 2 días después. La escondí en la sala, detrás de un portarretratos en el librero. No pensaba usarla como prueba legal. Lo que realmente podía sostenerse eran los estados de cuenta. Las grabaciones eran solo para mí.
Durante los días siguientes las revisaba por la noche, encerrada en mi cuarto con audífonos. El primer día fue casi aburrido. Mi papá viendo fútbol y quejándose del árbitro, mi mamá hablando por teléfono con una amiga sobre una receta, Verónica subiendo y bajando escaleras. El segundo día escuché algo revelador. Mi papá hablaba con mi mamá en la sala. Ya me cansé de ella, dijo. Si un día se fuera de esta casa, todo debería quedarse con nosotros y con Verónica. Por fin podríamos disfrutar sin darle explicaciones. No digas eso, respondió mi mamá, pero sin asombro ni indignación real. Sonó como alguien que corrige por costumbre, no porque en verdad le molestara. El tercer día, Verónica habló por teléfono con una amiga desde la sala, con voz alta y despreocupada, como si la casa fuera suya. Susana es fea y además se cree muy lista, dijo. Con razón su marido la dejó. En lo personal es un fracaso, pero al menos tiene dinero que podemos usar. La otra persona se rió al otro lado de la línea. Verónica continuó, diciendo que yo la llamaba controladora, aburrida, ridícula, inútil para todo, excepto para pagar cosas, que era una tacaña obsesionada con guardar dinero y que le daba coraje tener que fingir agradecimiento. Escuché la grabación sentada en la orilla de mi cama, las manos cerradas en puños. Esa era mi familia, las personas a las que yo mantenía. Mientras yo les daba casa, comida y oportunidades, ellos me despreciaban. El domingo por la mañana decidí hacer una pregunta. No una confrontación completa todavía, solo una pregunta. Encontré a mi mamá en la cocina preparando café. Mamá, necesito preguntarte algo. Ella siguió moviendo la cucharita en su taza. Dime, hija. Vi unos movimientos en la cuenta de gastos de la casa. Transferencias grandes a una cuenta a nombre de Verónica. ¿Sabes algo de eso? Se quedó inmóvil, la cuchara dejó de sonar contra la taza. Luego se volteó y sonrió demasiado rápido. Ah, eso eran apoyos para tu hermana, para que levante el negocio. Ya sabes cuánto se ha esforzado. Apoyos. Estamos hablando de mucho dinero y nadie me pidió permiso. Bueno, hija, es familia. En una familia se comparte. Compartir no es que ustedes decidan por mí a escondidas. Soltó una risita nerviosa. Lo estás haciendo sonar peor de lo que es. Además, tú siempre has querido ayudar. No es ayuda si me lo quitan sin preguntarme. Mi mamá bajó la mirada. Yo no dije nada más. Salí de la cocina y subí a mi cuarto. Al día siguiente, lunes, fui al banco durante mi hora de comida. Abrí una cuenta personal nueva, a la que solo yo tenía acceso, sin autorizados, sin tarjetas adicionales, sin permisos compartidos. Transferí ahí los ahorros líquidos que aún quedaban en la cuenta anterior. Después cambié contraseñas de nómina, inversiones, tarjetas, banca móvil y correo principal. Cancelé las tarjetas adicionales, pedí alertas por cada movimiento y activé candados de seguridad en mis inversiones. Esa noche, al llegar a casa, la cena estaba casi lista. Mi mamá había preparado carne guisada con arroz. Todos se sentaron a la mesa como siempre. Mi papá en su lugar, Verónica con el celular junto al plato, mi mamá sirviendo con una sonrisa tensa. Me senté y esperé a que todos tuvieran su comida servida. Entonces hablé. Escuché su conversación de hace unas semanas, cuando mi mamá olvidó colgar el teléfono. La mesa quedó en silencio. El tenedor de mi papá se detuvo a medio camino, la sonrisa de mi mamá se congeló, el celular de Verónica resbaló de sus piernas y cayó sobre la silla. Escuché lo que realmente piensan de mí. Nadie dijo nada durante unos segundos. Susana, hija, empezó mi mamá. Eso fue solo una conversación, no lo dijimos en serio, estábamos desahogándonos. Desahogándose. Saqué mi celular. Entonces escuchen esto. Reproduje las grabaciones. Sus propias voces llenaron el comedor. Mi papá diciendo que si yo me iba, por fin podrían disfrutar sin darme explicaciones. Mi mamá quejándose de mí. Verónica llamándome fea, fracasada, útil solo por mi cuenta bancaria. Los observé mientras escuchaban a sí mismos. Mi mamá se puso pálida. Mi papá apretó la mandíbula. Verónica bajó la vista hacia su plato como si pudiera desaparecer dentro de él. «Hay más», dije, poniendo el celular sobre la mesa. También sé del dinero que transfirieron a la cuenta de Verónica. Más de 300,000 pesos en menos de un año, sin mi permiso. Mi papá enderezó la espalda. Pensamos que querrías ayudar a la familia. Pensamos que era dinero de la casa, agregó mi mamá. Era mi dinero, y ustedes lo sabían. Verónica levantó la mirada. No puedes hablar así. Yo necesitaba ese dinero para mi negocio. Que tu negocio estuviera mal no te daba derecho a meter la mano en mi cuenta. No te robamos, dijo mi papá con voz dura. Tomaron dinero sin permiso. Llámenlo como quieran. Volví a la pantalla y reproduje otra parte de la grabación, la llamada de Verónica con su amiga, donde me describía como controladora, tacaña y ridícula por no soltar dinero con más facilidad. Cuando terminó, guardé el celular. Quiero que se vayan de mi casa mañana. Mi mamá empezó a llorar. No, Susana, no puedes hacer esto. Verónica se levantó de golpe.
¿Estás hablando en serio? Completamente. Mi papá se inclinó hacia mí, tratando de recuperar el control. Vamos a calmarnos. No tomes una decisión así en caliente. Todos dijimos cosas que no debimos decir. Podemos hablarlo. Ya hablaron suficiente cuando pensaron que yo no escuchaba. Podemos ir a terapia, dijo mi mamá entre lágrimas. ¿Terapia familiar? Vamos a arreglar esto. Tú puedes pagarla y empezamos cuanto antes. La miré sin decir nada por un instante. Ahí entendí que no habían comprendido nada. Incluso en su disculpa, el pago seguía siendo mi responsabilidad. No. Se van mañana. Llévense lo indispensable. Si no quieren hacerlo por las buenas, voy a hablar con Paula para hacerlo por la vía correcta. Verónica empezó a gritar que yo era injusta, que estaba exagerando, que una hermana de verdad no hacía eso. Mi mamá lloraba cada vez más fuerte. Mi papá seguía intentando negociar, como si esto fuera una discusión de dinero y no una traición completa. Me levanté de la mesa y subí a mi cuarto. Cerré con llave. No salí en toda la noche. A la mañana siguiente, la casa estaba extrañamente silenciosa. Bajé las escaleras con cuidado. La sala estaba vacía. La habitación de mis papás, donde habían vivido durante años, estaba casi despejada. El cuarto de Verónica también. Se habían ido de madrugada, llevándose ropa, documentos, cajas y todo lo que pudieron cargar. Se fueron porque entendieron que esta vez no se trataba de una amenaza vacía. Tenía estados de cuenta, capturas, grabaciones y a Paula lista para actuar. La casa se veía extraña, sin los periódicos de mi papá, sin las revistas de mi mamá, sin las cajas de jabones de Verónica ocupando rincones. Era la misma casa, pero por primera vez el aire se sentía distinto. Mi celular empezó a vibrar con mensajes de los tres. Mi mamá escribía párrafos largos diciendo que lo sentía, que habían cometido errores, que una familia no debía romperse por dinero. Mi papá mandaba mensajes más cortos. Tenemos que hablar como adultos. Esto se salió de control. No puedes dejarnos así. Verónica alternaba entre disculpas y reclamos. Perdón si te lastimé. Estás exagerando. No tienes derecho a destruirnos. No respondí. Tomé capturas, las guardé en una carpeta y se las envié a Paula. Luego la llamé. «Ya está», le dije. «Se fueron». «Bien», respondió. «Ven a mi oficina hoy en la tarde. Hay que revisar que no tengan acceso a nada y dejar todo documentado». Esa tarde, Paula me ayudó a ordenar el desastre. Revisamos cuentas, tarjetas, movimientos, accesos y documentos de la casa. Redactó avisos formales dejando claro que nadie estaba autorizado a usar mis cuentas, mis tarjetas, mis bienes ni mi nombre. También me preguntó si quería iniciar un reclamo formal por el dinero. «Primero quiero asegurar mi casa y mis cuentas», le dije. «Después vemos». Mientras tanto, Verónica publicó algo en Instagram. Me enteré porque una conocida en común me envió una captura. Había escrito un texto larguísimo llamándome egoísta, fría y cruel, diciendo que había echado a mis papás y a mi hermana a la calle, dejándolos sin manera de sostenerse, que yo me creía superior por tener dinero. También llegaron un par de mensajes de familiares lejanos repitiendo la versión de mi mamá. No contesté a ninguno. Pude haber respondido, pude subir capturas de los estados de cuenta, pude publicar las grabaciones, pude contarlo todo. Pero no lo hice. No quería convertir mi vida en un espectáculo. Ya había recuperado mi casa. No les iba a dar además una explicación pública. Las primeras semanas después de que se fueron extrañas. La casa se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Por las mañanas preparaba café solo para mí. Nadie dejaba tazas sucias en la barra. Nadie se quejaba de que faltaba algo en el refrigerador. Nadie aparecía con una lista de gastos urgentes. Al principio, ese silencio me incomodó. Después empecé a disfrutarlo. Llegaba del trabajo y no había nadie esperándome con una petición. Nadie insinuando que necesitaba ropa, materiales o dinero para otra campaña. Nadie tratándome como si mi sueldo fuera un recurso familiar sin fondo. Trabajaba sin interrupciones, cocinaba lo que se me antojaba, me dormía cuando quería, despertaba sin escuchar discusiones en la cocina. Por primera vez en 3 años sentí que mi casa era realmente mía. Mi celular siguió recibiendo mensajes por un tiempo. Mi mamá escribía sobre perdón, errores y familia. Mi papá insistía en que necesitábamos sentarnos a hablar. Verónica pasaba de llorar a reclamarme. No respondí ninguno. Los guardé, los archivé, silencié sus conversaciones. Un mes después, Paula vino a cenar a mi casa. Hice pasta, abrí una botella de vino y nos sentamos en la cocina. «¿Cómo estás?», me preguntó. «Mejor de lo que pensé». «¿En serio?». «Sí, creí que me iba a sentir culpable, pero no». Paula asintió. «Eso es bueno. No deberías sentir culpa. Te usaron. Lo sé. Solo me gustaría haberlo visto antes. Lo viste cuando pudiste verlo. Eso también importa». Hablamos de otras cosas. Su trabajo, amigas de la universidad, un viaje que estaba planeando a Oaxaca, una película mala que ambas habíamos visto y que nos hizo reír.
Se sintió bien tener una conversación normal, una que no girara alrededor de dinero, reclamos o drama familiar. Cuando Paula se fue, caminé por la casa con una sensación extraña en el pecho. Era una casa bonita, amplia, cómoda, con buena luz, pero cada habitación cargaba recuerdos que ya no quería conservar. En la sala veía a mi papá quejándose de política, sentado como dueño del lugar. En la cocina veía a mi mamá insinuando cosas que quería que yo le comprara. En el cuarto de Verónica veía cajas, empaques, llabones, deudas disfrazadas de sueños. Ya no quería vivir ahí. La semana siguiente contacté a una asesora inmobiliaria. Tomamos fotos, ordenamos papeles y pusimos la casa en venta. No fue inmediato, pero en las primeras semanas llegaron 3 interesados serios. Acepté la mejor oferta y comenzaron los trámites. Entre avalúos, certificados, papeles de notaría y firmas, el proceso tomó varios meses. No fue rápido, pero cada paso me alejaba de una vida que ya no quería. Mientras avanzaba la venta, busqué un lugar nuevo. No quería otra casa enorme, quería algo más pequeño, manejable, en una zona con árboles y menos ruido. Encontré una casa en Coyoacán, cerca de viveros, mucho más pequeña que la anterior. 3 recámaras en lugar de 5, una sala luminosa, una cocina sencilla, un pequeño jardín con árboles viejos y una terraza trasera. Las calles alrededor eran tranquilas, con vecinos que paseaban a sus perros y saludaban sin meterse en la vida de nadie. Cuando entré por primera vez, sentí alivio. Hice una oferta y la aceptaron. Los tiempos se acomodaron con paciencia, no por magia. Al final, la venta de la casa vieja y la compra de la nueva quedaron con pocos días de diferencia, dándome margen para empacar, cerrar pendientes y moverme sin sentir que estaba huyendo. Durante ese periodo me llegaban noticias de mi familia a través de conocidos en común, personas que nos conocían a todos y habían escuchado versiones distintas. ¿Mis papás estaban batallando? Se habían mudado a un departamento pequeño en una zona más alejada, mucho más modesto que mi casa. Mi papá había conseguido un empleo de medio tiempo en Walmart, en bodega, descargando mercancía y acomodando productos. Mi mamá estaba vendiendo sus bolsas, zapatos, mascadas y ropa cara en Mercado Libre. Todo lo que había comprado con mi dinero ahora lo vendía para pagar renta y servicios. La vida cómoda se había terminado sin mi sueldo sosteniéndolos. Verónica estaba peor. Su publicación de Instagram no le resultó como esperaba. Al principio, algunas personas le mandaron mensajes de apoyo, pero luego otros empezaron a cuestionar. ¿Por qué no trabajaban? ¿Por qué dependían de mí? ¿Por qué una mujer de 35 años necesitaba que su hermana le mantuviera un negocio? No fue inmediato, pero la publicación le cerró puertas. Una tienda de productos naturales que aún le pagaba algunas colaboraciones decidió terminar la relación, sin querer quedar ligada a pleitos familiares públicos. Sin ese ingreso, lo poco que quedaba de su negocio se secó por completo. Sus redes se fueron apagando y su tienda en línea desapareció. Una noche me llamó Laura, una conocida de la universidad que aún hablaba con ambas partes. Pensé que debías saberlo, me dijo. Verónica está muy mal. Ahora trabaja preparando café en una cafetería. Lo odia. También tus papás están muy ajustados. Son adultos, le respondí. ¿Pueden resolverlo? Laura guardó silencio unos segundos. ¿De verdad ya terminaste con ellos? Sí, por completo. 4 meses después de haberlo sacado de mi casa, me mudé a la nueva. Fue un sábado de noviembre. En la Ciudad de México, el aire estaba fresco y claro tras una lluvia de la noche anterior. El personal de la mudanza bajó mis muebles, cajas y libros. Me había deshecho de muchas cosas, conservando solo lo que realmente quería. La casa nueva no se sentía vacía. Se sentía del tamaño correcto. Pasé el fin de semana desempacando. Puse mi oficina en una de las recámaras. Colgué los cuadros que yo elegí y no los que mi mamá consideraba más finos. Compré plantas para la sala, ordené la cocina a mi manera, puse una silla cómoda junto a la ventana. El domingo por la tarde me senté en la terraza con una copa de vino. Los árboles del jardín se mecían con el viento. A lo lejos se escuchaban pájaros y el murmullo tranquilo de la calle. Nadie pidiéndome depósitos, nadie hablando mal de mí a mis espaldas, nadie tratándome como si existiera solo para financiar su comodidad. 6 meses después de mudarme ya tenía una rutina que disfrutaba genuinamente. En el trabajo me iba mejor que nunca. Mi jefe notó que estaba más enfocada y menos distraída, y tenía razón. Ya no revisaba el celular cada media hora por miedo a encontrar mensajes pidiendo dinero. Formalizaron mi puesto senior y me dieron el liderazgo de un proyecto grande. Un trabajo difícil, pero del tipo que me hacía levantarme con ganas de sentarme frente a la computadora. El dinero de la venta de la casa anterior estaba invertido. Ya no se iba en caprichos, deudas ajenas ni campañas falidas. Lo estaba guardando para mi futuro, aunque fuera solo por la tranquilidad de saber que estaba ahí, protegido. Mi nuevo barrio era justo lo que necesitaba.
calles tranquilas, árboles viejos, vecinos que saludaban sin preguntar de más. Había una cafetería a 2 cuadras donde iba los fines de semana a leer. También conocí a Clara, una vecina maestra, más o menos de mi edad, que vivía 3 casas más adelante. A veces cenábamos juntas, a veces veíamos películas malas, a veces nos sentábamos en su terraza o en la mía a conversar de cualquier cosa. Me gustaba que Clara no conociera toda mi historia familiar. Para ella, yo era simplemente Susana, la programadora que caminaba por viveros, tomaba demasiado café y veía programas de televisión para desconectarse. De vez en cuando me llegaban noticias de mi familia, aunque nunca las pedía. La ciudad parece enorme, pero cuando hay conocidos en común, la información siempre encuentra camino. ¿Mis papás seguían en su departamento pequeño? Mi papá continuaba trabajando en Walmart. Supe que había intentado recuperar el empleo del que se jubiló antes de tiempo, pero la empresa ya había contratado a alguien más desde hacía años. A los 61 años, con un hueco grande en su historial laboral, no encontró nada mejor. Mi mamá ya había vendido casi todas sus cosas caras: bolsas, joyería, zapatos, ropa de marca. Trabajaba medio turno en una boutique, algo que antes juraba que jamás haría. Verónica seguía preparando café. Su cuenta de Instagram permanecía casi muerta. Una vez, por curiosidad, busqué su página de chabones. Ya no existía. El sueño de Verónica, alimentado durante años con mi dinero, finalmente se había apagado por completo. Laura me contó que había intentado pedir dinero a algunas amistades diciendo que estaba en una situación desesperada, pero la mayoría le dijo que no. Habían visto su publicación en mi contra y también habían escuchado la otra parte de la historia. Ya no todos le creían. Cuando escuchaba esas noticias, no sentía alegría ni tampoco culpa. Simplemente lo registraba como quien escucha algo que ya no le pertenece. Ellos estaban viviendo su vida, yo estaba viviendo la mía. Durante meses mi celular estuvo tranquilo, ningún mensaje de ellos, ninguna llamada perdida, ningún intento de manipularme con culpa. Parecía que por fin habían entendido que no iba a volver a abrirles la puerta. Hasta que un sábado por la tarde vi a mi mamá en el supermercado. Estaba en la zona de frutas y verduras revisando jitomates. Se veía más vieja de lo que recordaba, más cansada, el cabello recogido sin cuidado y una bolsa sencilla colgada del hombro. Ya no traía la ropa elegante con la que caminaba por mi casa, como si todo estuviera garantizado. Ella me vio al mismo tiempo que yo la vi. Nos quedamos mirando por encima de las verduras. Por un segundo pensé que se acercaría, que intentaría hablarme, tal vez llorar, tal vez pedirme otra oportunidad. Pero no lo hizo. Bajó la mirada, dejó los jitomates y se fue hacia otro pasillo. Yo terminé mis compras y salí. Al guardar las bolsas en el coche, noté que me temblaban un poco las manos. ¿Eso fue todo? No hubo escena, no hubo confrontación, solo 2 mujeres cruzándose en un supermercado como desconocidas. Al llegar a casa, preparé la cena y me senté en la terraza. Era mayo, finales de primavera. Los árboles estaban llenos, el aire olía a tierra húmeda y las plantas que había comprado meses antes ya habían crecido. Pensé en mi vida anterior, trabajando sin descanso para sostener a 4 personas, pagando todo mientras me llamaban egoísta, descubriendo que me habían quitado más de 300,000 pesos con una tranquilidad que aún me costaba entender. Después pensé en mi vida actual, proyectos que me emocionaban, dinero guardado para mí, una casa que realmente me gustaba, amigos que me buscaban porque querían verme y no porque necesitaban algo. Lo más difícil no fue el dinero. Fue comprender que mientras yo intentaba sostenerlos, ellos ya habían dejado de verme como hija y hermana. Para ellos yo era una cuenta disponible, y una cuenta no necesita cariño, solo saldo. Mi celular vibró. Era Clara. ¿Quieres venir a cenar? Hice tacos y me pasé con la cantidad. También tengo demasiado guacamole. Sonreí mientras le respondía. Sí, voy para allá. Entré a cambiarme. Esa era mi noche. Planes sencillos con una amiga real, comida hecha sin interés escondido, una conversación que no terminaría en reclamos ni depósitos. No sabía qué estaban haciendo mis papás y Verónica, y ya no me importaba, dejaron de ser mi responsabilidad. Tomé mis llaves y caminé hacia la casa de Clara. La tarde estaba tibia, con esa luz suave que cae sobre las calles arboladas de Coyoacán. Íbamos a comer tacos, probablemente ver una película pésima y reírnos de cualquier cosa. Cosas normales entre amigas, una noche sin exigencias disfrazadas de amor. Mientras caminaba me di cuenta de algo simple. Estaba tranquila. No la tranquilidad falsa de fingir que todo estaba bien mientras mi familia me usaba, sino una tranquilidad real, lejos de gente que solo sabía pedir. Toqué la puerta de Clara. Cuando abrió, yo ya estaba sonriendo. «Pásale», dijo. Hice demasiado guacamole. Entré y cerré la puerta.